Bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición especial de Lookup. En esta ocasión me encuentro con el doctor Juan Cordero Iñiguez, quien es un cronista de la ciudad de Cuenca, un cronista muy destacado. Es un cronista vitalicio, de hecho, fue también director del Museo del Banco Central, ha sido docente universitario, es investigador y ha escrito varias obras literarias sobre nuestra hermosa ciudad. Y en este mes de aniversario, en estos 200 años de fundación, de independencia, en estos 200 años de independencia, estamos con él, quien nos contará un poco sobre lo que ha sido Cuenca en este tiempo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días o tardes, no sé a qué horas van a transmitir. Días, estamos en vivo, doctor. Saludo en directo, ya, pues muy buenos días. Doctor, sería bueno que el auditorio sepa que es un cronista. El cronista es el historiador de la ciudad. Cuenca ha tenido 3 cronistas vitalicios, don Víctor Manuel Albornoz, don Antonio Lloret y yo. Yo estoy desde el 2008 por nombramiento del Cabildo, es un nombramiento honorario y tengo la obligación pues de trabajar bastante por investigar la historia de Cuenca y su región. Y creo que he cumplido bien con este compromiso porque ya he publicado 12 volúmenes excelentes, amplísimos, que hablan desde el poblamiento inicial, es decir, desde que había los primeros pueblos indígenas hasta el año 2000. En 12 volúmenes, el municipio, la Universidad de Cuenca y la Universidad de la SUAY financiaron la publicación, que es una de las obras más elegantes que se ha hecho en el Ecuador y la única en 12 volúmenes que habla de una región, de la región cuya capital es Cuenca. Pues así es que yo voy a hablar de una de las 3 grandes regiones que tuvo el país, de las cuales han surgido las demás provincias. Cuenca nació con una región del norte cuya capital era Quito, otra región de la costa cuya capital era Guayaquil y una tercera región, la del sur, cuya capital es Cuenca, sur o austro. Así es que estas 3 unidades procedieron independientemente a buscar. Quito lo hizo en 1809, trató de mantenerla, pero al final perdió en 1812 y los españoles retornaron a gobernar. Guayaquil inició el 9 de octubre de 1820 y tuvo la suerte de mantener esa independencia porque nunca ya retornaron los españoles. Cuenca lo hizo 3 semanas después, el 3 de noviembre de 1820, armonizó con Guayaquil de alguna manera, aunque llevó su propio procedimiento. Y lo que quiero decir es que el movimiento de Cuenca es el más popular de todos, porque aunque tuvo unos 3 o 4 líderes, entre ellos Tomás Ordóñez, José María Vázquez de Novoa, Joaquín Crespo, sin embargo, es el pueblo el que logró presionar a las autoridades españolas para que abandonen la plaza. ¿Cómo ocurrió? Pues le voy a contar brevemente para que sepa la gente. Los días 1, 2 de noviembre son importantes dentro de la Iglesia Católica. El día 1 es Día de Todos los Santos y la gente sale a hacer algunas visitas a las iglesias. El día 2 es Día de Difuntos. Entonces son días en que sale la gente de sus casas para hacer alguna práctica religiosa. Aprovecharon los patriotas para invitar al pueblo a que vaya al centro donde está actualmente el Palacio Municipal de la calle Sucre, para que presionen y haya lo que se llamaba antes de un cabildo abierto o cabildo ampliado, es decir, la sesión de los concejales más invitados, personas importantes de la ciudad. Y por supuesto, el primer alcalde era español y no quiso aceptar. Entonces, para poder presionar, se fue convocando poco a poco al pueblo, hombres y mujeres, jóvenes, niños, personas mayores, y fueron agrupándose en torno a la Casa del Cabildo, llenaron la calle que actualmente es Sucre frente al Parque Calderón, llenaron la calle que actualmente es la Luis Cordero, llenaron la calle que actualmente es la Benigno Malo,
Y entonces los españoles se sintieron imposibilitados de salir con sus armas. Ellos tenían 109 soldados con algunas armas y con 4 cañones, pero no podían salir a disparar contra el pueblo. Poco a poco fue tan grande la presión que fue necesario durante toda la noche del 3 seguir insistiendo en que abandonen la plaza, pero realmente el día 4, cuando vino desde Chuquipata el cura Javier Loyola con más refuerzos, la lucha nuestra es el 3 y el 4. Y los españoles llegaron a un acuerdo para salir sin derramamiento de sangre. Ni ellos disparaban contra el pueblo, contra los dirigidos por García Trelles, que era un militar importante español. Así ocurrió eso el 3 de noviembre y el 4 de noviembre. Libertad conseguida por el pueblo, por la presión, porque ya el pueblo supo una cosa que antes no se sabía, que el poder dimana del pueblo y que retorna al pueblo cuando no hay buen gobierno. Antes se creía, en época colonial, que el poder venía de la divinidad de Dios y que le llegaba a los reyes y que era hereditario y que era intocable. Ese concepto, que era de Santo Tomás, fue cambiado por otro gran pensador, Francisco Suárez, y poco a poco el pueblo tomó conciencia de que podía asumir la autonomía, podía deponer a las autoridades y poner otras en su reemplazo. Entonces aquí se jugó un concepto político muy importante, el de la soberanía. Y aquí en Cuenca, mucho más que en otras ciudades, fue el pueblo mismo, que no tuvo armas, a lo mejor tuvo picos, barretas, lanzas, lo que tenían en su campo para realizar labores. Pero fue el que presionó y además vale la pena decir que este pueblo es el que eligió a los representantes de 34 instituciones y parroquias para aprobar lo que no tuvo otra ciudad, una constitución para una república. El 15 de noviembre se aprobó la constitución de la República de Cuenca. Para ello, el 5 de noviembre se convocó asambleas populares, elecciones, y de todos los pueblos que dependían de Cuenca vinieron delegados. Dígase Cañar, Azogues, Biblián, Gualaceo, Paute, Zig-Zig y otros pueblos hasta más pequeños. También hubo representantes del clero, representantes de la jerarquía eclesiástica, representantes de los agricultores, de los comerciantes, y todos ellos pues se sumaron para aprobar una constitución que le daba libertad a Cuenca como república, pero con el ánimo de integrarse después a las otras regiones que formaban parte de la Real Audiencia de Quito, es decir, con Quito y con Guayaquil, como ocurrió en el decurrir de los años. Lamentablemente, Cuenca no pudo mantener su libertad. Los españoles formaron un gran ejército que fue a luchar contra los guayaquileños en Huachi y derrotaron a los guayaquileños. Pero en su pensamiento, Francisco González, el español que dirigía, creyó más conveniente dirigir sus soldados a Cuenca para someter a Cuenca y después someter a Guayaquil. Pero eso no ocurrió. Bueno, se dirigió a Cuenca y se ubicó cerca de Biblián, en un cerrito donde estuvo estratégicamente en la parte alta, y los cuencanos, que eran muchos menos, a combatir y sin armas, sin experiencia, fueron derrotados por los españoles. Esto es en Verde Loma, el 20 de diciembre de ese mismo año de 1820. Quiere decir que la Constitución no duró más que 35 días y la libertad pues menos de 2 meses. Y los españoles retornaron con gran fuerza para seguir en el mando. El año 1821 fue un año trágico para la ciudad de Cuenca porque fue el de la mayor explotación que sufrió por parte de los españoles. Y fue necesario que venga
Antonio José de Sucre, enviado por Simón Bolívar, para que, haciendo una acción envolvente de sur a norte, comenzara por liberar a Cuenca el 21 de febrero de 1822. Estacionarse en Cuenca, preparar el ejército y ascendiendo por la sierra, llegar a Quito y luchar contra Aymerich y vencerle en la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Nosotros celebramos con razón la independencia el 3 de noviembre porque es la conquista de una libertad política que puede o que ha podido poco a poco ir dando progreso y otras libertades. Toda sociedad tiene que luchar por la democracia, por la vigencia del derecho, y ahora nos toca a nosotros, los contemporáneos del siglo XXI, seguir luchando por el progreso, porque es algo inalcanzable totalmente. Pero cada uno tenemos que poner nuestro sentido cívico, mostrar nuestro amor a la ciudad, que sí lo hemos mostrado porque los cuencanos somos bien querendones de nuestra ciudad, a la que le admiramos y quisiéramos verla cada vez mejor. Claro que sí. Así es que no hay que echar la responsabilidad solo al pasado. Ahora, responsabilicemos nosotros de hacer algo bueno para que Cuenca siga adelante, superando este último problema que es grave, el de la pandemia, pero no ha sido el único problema. Los cuencanos han tenido capacidad para resolver los problemas y a eso se llama creación cultural. Han sido emprendedores porque hemos estado en una región pobre y sin embargo pues hemos salido adelante y a Cuenca le hemos puesto en primer lugar en el país, sobre todo por el amor a la cultura. Así es que invito a los jóvenes que le oyen a usted que reflexionen y se alegren por celebrar 200 años de la iniciación de nuestra independencia política. Claro que sí, Cuenca siempre una ciudad muy resiliente y sobre todo con ganas de salir adelante. Doctor, nos quedó la duda, ¿qué pasó con los valientes patriotas que intervinieron en la participación del 3 de noviembre? ¿Cómo fue su vida luego de eso? Bueno, pongamos unos pocos nombres. El líder jurídico fue José María Vázquez de Novoa, que también intervino en la batalla de Verdeloma. Otro fue Tomás Ordóñez, otro fue Joaquín Crespo, Zenón de San Martín, y hubo 2 o 3 curas que también estuvieron de acuerdo y predicaron para que consigamos la libertad. Pero al ser derrotados en Verdeloma, casi todos fueron a refugiarse en Guayaquil, donde aún mantenía la independencia, y muchos colaboraron con el ejército guayaquileño que se sumó al ejército de Sucre para conseguir la libertad definitiva. Hay documentos que prueban cómo trabajaron en Guayaquil. Algunos, por ejemplo, Joaquín Crespo luchó también en la batalla de Pichincha, ahí fue herido y murió. Un cuencano que estaba en Guayaquil, Abdón Calderón, también formó parte de ese grupo de luchadores por independencia, herido gravemente en Pichincha, murió a los 15 días. Tomás Ordóñez pudo estar en el ejército libertario de Guayaquil y vino con Antonio José de Sucre en 1822 y colaboró en la independencia definitiva de Cuenca. Fue también en algún momento concejal, en aquella época se decía regidor, y luego llevó una vida de colaboración con desarrollo de la vida política. Vázquez de Novoa, de Guayaquil huyó al Perú y ahí se juntó con las tropas revolucionarias que de alguna manera en el Perú no estaban de acuerdo con Simón Bolívar, tenían otro enfoque y perdió una batalla. Y ahí viene una duda. Según algunos, Vázquez de Novoa fue condenado a muerte. Según otros, huyó por la Amazonía y fue a parar en su tierra natal porque era chileno de Concepción. Y según algunos, pues, vivió en Concepción y murió allí. Pero en todo caso, todos perdieron sus bienes en el momento del retorno de los españoles y poco a poco pudieron recuperar algunos, otros ya no. Vázquez de Novoa tenía un hijo, lo llevó a su hijo, su esposa quedó aquí y fue una tragedia para su vida. Claro. No sabemos realmente cómo terminó sus días. Hay hipótesis, no sé cuál será la que tenga alguna vez una prueba, porque hay que encontrar, por ejemplo, una partida de función en Chile. Claro. De lo contrario, pues quedará siempre la incógnita.
Pero no hay que olvidar que él fue líder jurídico, era un gran abogado que orientó el pensamiento político y la organización de Cuenca en sus primeros días después del 3 de noviembre de 1820. Doctor, mencionó un nombre muy importante dentro de nuestra ciudad que pues es Abdón Calderón. ¿Qué tan verdad y qué tan mito es la leyenda del niño héroe? Bueno, es un joven nacido en Cuenca en 1904, es decir, en 1804. En 1820, cuando Guayaquil proclama la independencia, se integra al ejército revolucionario. Tenía 16 años. Forma parte del batallón Yaguachi y de otros batallones. Tiene triunfos y derrotas, como fue frecuente en ese momento. Y se integra al ejército de Sucre como abanderado de un batallón, el batallón Yaguachi. Es valiente, lucha en la batalla Pichincha, es herido 4 veces y eso lo dice un testigo presencial, pero no muere ese rato, el 24 de mayo. Se le retira, se lleva a una hacienda, se trata de curarle, pero a los 15 días muere. Sí es un auténtico héroe, sí es un ejemplo para la juventud. Murió antes de cumplir 18 años, porque murió creo que más o menos el 5 de junio de 1822 y él cumplía el 4 de julio del siguiente mes, los 18 años. Es un ejemplo. Lo que pasa es que un literalista, Manuel J. Calle, que es el mejor periodista que tiene el Ecuador, nacido en Cuenca, le mitificó, y de ahí que la gente se confunde y considera que es un mito, porque él le puso en un libro que se llama Leyendas del Tiempo Heroico, pero la gente no se da cuenta que es leyenda. Esa leyenda se basa en la historia, y la historia de Abdón Calderón es una historia humana, hermosísima, de un joven que rinde su vida por la libertad, quizá incluso en reivindicación de su padre, que fue fusilado por los españoles en 1812. Claro que sí, qué interesante y sobre todo saber estos datos que nos causan confusión en la actualidad, se podría decir. Sí, Doctor, ¿qué es lo que más se ha destacado o evolucionado en la historia de Cuenca desde ese 1820 glorioso? bueno, 1820 comenzamos la libertad, perdemos 1822, recuperamos, empezamos a tener un régimen democrático, nos incorporamos a la Gran Colombia de Simón Bolívar durante 8 años, de tal manera que muchas personas no saben que nuestro presidente desde 1822 a 1830 fue Simón Bolívar, y Cuenca fue muy leal a Simón Bolívar. En ese lapso hay cosas muy importantes. Los gobernadores se interesan en crear escuelas, sobre todo una maestranza encargada a Gaspar Sangurima para que eduque a 25 muchachos en distintas expresiones de artes y artesanías, porque era un genio que sabía de todo. Sangurima es posiblemente el prototipo de indígena más notable que ha tenido Cuenca, la región y el Ecuador. Luego, el siguiente gobernador se interesa en traer una gran imprenta, una buena imprenta. Cuenca había solo una pequeñita, el general Ignacio Torres, poniéndose de acuerdo con el padre Fray Vicente Solano. Y con la imprenta empieza a surgir un periodismo. Se publica el primer periódico de Cuenca en 1828, El Eco de la Suey, bajo la dirección del padre Solano, y se publican muchos otros periódicos. Y empieza a haber una gran cantidad de grandes periodistas. Cuenca tuvo en el siglo XIX los mejores del Ecuador. Pero también en 1828 comienzan a publicarse libros en Cuenca. El primer libro es del padre Solano, se llama La Predestinación, y luego pues Cuenca tiene una aportación bibliográfica excelente desde entonces hasta ahora. Así es que es importante. Y bajo otros puntos de vista, pues también es notable ver cómo poco a poco se va progresando. Poco a poco, porque no era fácil. Quizá ya en 1817 se fundó el seminario, pero tomó mayor auge ya en época de independencia. Y el seminario fue el primer colegio de Cuenca donde se educaban todos. Y de ahí salieron luminarias, grandes personalidades que lograron que Cuenca tenga acertadamente el nombre de Atenas del Ecuador. Y vale la pena decir que
Yo he encontrado en un escrito de Juan Montalvo una primera referencia para llamarnos Cuenca Atenas del Ecuador. Posiblemente también vino de Guayaquil este calificativo, y también a veces resulta un poco irónico, jóvenes que no creen que puede compararse con la Atenas del siglo V antes de Cristo, pero no, el siglo XIX es un siglo donde realmente el Ecuador reconoció que los mejores poetas, los mejores intelectuales habían nacido en Cuenca. Qué interesante sobre todo conocer esa parte de la historia que a veces pues se nos, bueno, no la tenemos tan fácil. Tan clara, tan clarita. Sí, tan clara, sobre todo, súper Sí, sí, interesante. sí. Doctor, usted, ¿cómo empezó? Queremos hablar un poquito de usted. ¿Cómo empezó en este mundo de la historia y cómo esto ha apasionado su vida y cómo le ha hecho un apasionado completo de la historia de nuestra hermosa ciudad? Bueno, verá, hace 3 días cumplí 80 años y presenté un informe de labores de mis 80 años dedicado a mis hijos. Y dentro de este informe de labores cuento un poquito cómo fue lo que surgió la vocación por la historia. En el Colegio Borja yo tuve un gran profesor que fue el padre Jorge Villalba, que nos enseñaba historia. Pero realmente quien me encaminó hacia la historia fue el doctor Gabriel Ceballos García, uno de los mejores historiadores que ha tenido Cuenca. Era decano de la facultad y luego rector de la Universidad de Cuenca. Y cuando yo estaba estudiando Derecho, él me dice: Juan, estudia también filosofía. El derecho te puede dar dinero, la filosofía te puede enriquecer espiritualmente. Y le sigo el ejemplo, estudio y me consigue una beca para estudiar en España, hacer una especialización de Historia de América en Madrid entre 1965 y 66. Regreso de España ya con la especialidad y el mismo doctor Ceballos, que ya estaba de rector de la Universidad de Cuenca, me cede las cátedras de él y yo paso a ser profesor de la Facultad de Filosofía en el campo de la historia. Y luego pues he seguido avanzando. Y yo como profesor sabía que tenía que enseñar de otra manera. Entonces empecé a formar un museo arqueológico para dar las clases teóricas en la universidad y las prácticas mostrando las piezas a mis alumnos. Y así poco a poco se produjo una acumulación de bienes arqueológicos y abrió un museo que este rato, según la opinión de agentes, es el mejor museo arqueológico del Ecuador porque el que mejor muestra todas las culturas ecuatorianas en orden, con claridad. Este museo, lamentablemente, en estos días de pandemia está cerrado y ojalá podamos ya reavivarlo. Pero tiene 5.000 piezas de todas las culturas, de tal manera que aquí se aprende la historia. Y ese fue el sentido que di al museo: enseñar nuestra historia y hacer que el pueblo aborigen se autovalorice por su pasado. De tal manera que el museo está dedicado a rendir culto a los 15.000 años de historia que tienen nuestros pueblos aborígenes. Pocos han hecho un homenaje tan directo y valioso a los pueblos aborígenes, a los pueblos indígenas, aunque no me haya llamado nadie indigenista. Sin embargo, pues, ¿quién ha hecho la recuperación de ese patrimonio tan rico y la valoración y la enseñanza como ha hecho quien le habla? Pues claro que sí, y alguna vez tuvimos la oportunidad de ir al museo, un museo realmente espectacular, y pues cuando se vuelva a abrir recomendamos también a la gente que lo visite y que pues se dé una vuelta por la historia de nuestro país también por allá. Y Pensamos reabrirlo tal vez desde el mes de diciembre, con un horario más restringido porque las cosas están difíciles. lamentablemente es verdad, esperemos que no venga esta segunda ola y pues podamos de nuevo empezar a reabrir los museos, sobre todo este que es realmente muy interesante. Estaban dedicados sobre todo a estudiantes y a turistas. Este rato pues no hay ni estudiantes que asistan a clase ni turistas, así es que le tenemos cerrado. Por obvias razones. Doctor, Sí. en esta fecha, ¿qué mensaje usted le deja a la juventud cuencana, pues, referente a lo que somos a través de esta historia de nuestra ciudad? Bueno, quien ha escrito una historia de la Cuenca y la región en 12 volúmenes puede dar testimonio de que es una historia rica, hermosa, desde los pueblos aborígenes, pasando por el Incario, aquí nació
a Huayna Cápac, que es el emperador más importante del Incario. Y luego toda la época colonial, Cuenca fue sede de una gobernación, la segunda sede de obispado antes que Guayaquil. Cuenca superó los problemas económicos produciendo en el domicilio con el trabajo de hombres y mujeres algunos tejidos que se exportaban al Perú. Cuenca también exportó mucho la cascarilla y siempre ha estado buscando soluciones. Cuando había mucha pobreza se trajo a unos maestros de Montecristi, de Manabí, para que enseñen a tejer el sombrero de paja toquilla. Y Cuenca, Azogues y toda la región se convirtió en una de las zonas de esta producción importantísima que decayó pero que está renaciendo. De tal manera que en Cuenca ahora, por ejemplo, muchos no sabemos, pero en relación con su población es la ciudad más industrial del Ecuador. Cuenca es la ciudad en la que mejor se ha ejercido la justicia. Ha sido elogiada Cuenca, por ejemplo, por varios presidentes de la República. Osvaldo Hurtado dijo que Cuenca progresaba porque aquí se administraba bien la justicia. En fin, en Cuenca hemos hecho mucha poesía, amamos la poesía y voy a anticiparme. Con la Universidad Católica de Cuenca estamos yendo a publicar un libro que va a llamarse Cuenca, una ciudad maravillosa. Son más de 300 fotos de Cuenca en la actualidad, todas hermosas, de Felipe Serrano, y va a ser un libro que todo el mundo va a querer tener porque va a tener la imagen actual de Cuenca con muy buenas fotos y en homenaje a los 200 años de la independencia y a los 50 años que cumple la Universidad Católica. Ahí creo que vamos a ver gráficamente. Y en mis libros he escrito todo lo que es esta importante historia de Cuenca, de la que nos sentimos contentos, quizás, digamos, orgullosos, humanamente orgullosos. Pues sí, ya saben, estaremos también atentos a este lanzamiento de este libro que seguramente, como usted lo dice, tendrá fotos maravillosas y pues lo quisiéramos ver pronto también. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio ULUCAP y por contarnos la historia de nuestra hermosa ciudad. Ya, pues, a usted, a sus órdenes. Muchas gracias. También queremos agradecer a quienes nos estuvieron viendo y gracias por su compañía y nos vemos la siguiente semana.